Gabriel Tortella, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Gabriel Tortella es catedrático emérito de Historia de la Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, es presidente de la Asociación de Historia Económica, promotor de la revista Económica, expresidente de la Asociación de Historia Económica, y así podría seguir un buen rato enumerando sus incontables méritos, pero me interesa llamar la atención sobre una palabra que se repite como un insistente bordón en su currículum, y me refiero a la palabra historia. Gabriel Tortella es un prominente historiador de la economía y querría diseccionar brevemente, palabra por palabra, esa expresión de prominente historiador de la economía. Es historiador porque esa ha sido su vocación de siempre, aunque, como me confesó en otra conversación que mantuvimos también para The Objective, su padre lo obligó a estudiar Derecho porque decía que servía para muchas cosas, mientras que la historia no era tan útil y siempre podría aprenderla por su cuenta si tanto le gustaba. La economía la descubrió en segundo de Derecho, tuvo un profesor de economía política buenísimo, el superlativo suyo, que le insufló la pasión por una disciplina que aportaba un montón de claves para entender la realidad. En cuanto se licenció, se fue a la Universidad de Wisconsin a estudiarla en profundidad. Me queda por aclarar lo de prominente, y es que después de formarse en Estados Unidos, de ejercer allí la docencia y de casarse y divorciarse, regresó a España. Leandro Prados de la Escosura, otro prominente economista, fue su alumno y me contaba la enorme impresión que les causó a él y a sus compañeros un profesor que iba en vaqueros, que tuteaba a todo el mundo y que desafiaba al establishment académico con su defensa del mercado y del liberalismo. Hay que decir que Gabriel Tortella había salido marxista de España, pero su labor de investigación en Estados Unidos lo transformó, y aunque todavía hoy tiene a Marx en su panteón particular de hombres ilustres, cree que el pensador alemán erró en su condena del capitalismo. Gabriel Tortella incluso sostiene que el propio Marx comprendió hacia el final de su vida que estaba equivocado y que por eso dejó inacabado El Capital, que remató su amigo y protector Friedrich Engels. Por desgracia, todas estas cosas no era lo que cuando volvió de Estados Unidos opinaban sus colegas en España. Para muchos el capitalismo era malísimo por definición y el proteccionismo fundamental para el progreso. Tenían una paupérrima formación en teoría económica, no entendían ni a David Ricardo, ni a Adam Smith, ni por supuesto a Marx. Habían leído muy poco, eran todos de letras, me decía Gabriel, y no se tomaban demasiadas molestias por contrastar sus tesis. Todo eso empezó a cambiar gracias a Gabriel Tortella, y por eso me ha parecido adecuado calificarlo de prominente historiador de la economía, y por ahí quería empezar yo nuestra conversación por la historia, porque el siglo XX, que es tu especialidad, Gabriel, asistió a los mayores avances tecnológicos, pero también a las mayores barbaries, los gulags, el holocausto, la bomba atómica. Y leyendo uno de tus libros, ¿están ambas cosas relacionadas? O sea, Sí, en cierto modo, sí, yo creo que hay una relación, evidentemente, porque lo que ocurre es que el crecimiento económico que realmente durante el siglo XX es mucho más, vamos, mucho más rápido que en el XIX, que por otra parte fue el crecimiento económico más rápido hasta entonces. mm, Pero luego el siglo XX culminó lo que podríamos llamar la revolución industrial, la segunda o la tercera. Pero claro, ocurrieron cosas tales como la aviación, la teoría del átomo y la teoría nuclear, que dio lugar a cosas magníficas y a cosas terribles. Pero claro, la técnica se creció de una manera enorme. Seguimos en esa misma ola, porque desde los 25 años que llevamos del siglo XXI, pues las innovaciones continúan. Ahora tenemos la inteligencia artificial, pero en fin, prácticamente puede decirse que toda los sistemas digitales tal, se han desarrollado muchísimo, incluso antes la inteligencia artificial, en este siglo que vivimos. Entonces, claro, es decir, el hombre se hace mucho más poderoso
Y ese poder se utiliza para el bien, pero también se utiliza para el mal. Y genera tensiones, o sea, Y como luego decía genera Marx, tensiones, claro. Es que hay que tener en cuenta que otra cosa magnífica que ha ocurrido es que la mortalidad ha disminuido mucho y la esperanza de vida se ha multiplicado, pues al menos se ha doblado en general, también depende de qué país y de qué periodo tomemos como base, pero en fin, por lo menos se ha doblado en general y eso es algo totalmente inaudito. Y entonces, por otra parte, pues eso ha creado fuertes tensiones de todo tipo y, y, bueno, ha sido el siglo XX ha sido un siglo revolucionario completamente. Ha sido el siglo en donde realmente el socialismo, que durante el siglo XIX fue revolucionario, temido y, por otra parte, algo que parecía pues inalcanzable, pues en el siglo XX se ha llevado a cabo, ha llegado el socialismo, en el socialismo democrático, y además el socialismo ha llegado precisamente por la democracia. claro. La democracia ha triunfado a principios de siglo. Es decir, sobre todo en torno a la Primera Guerra Mundial se generalizó la democracia, y con la democracia, es decir, con el principio un hombre, un voto, o un ser humano, un voto, porque hubo en general, primero votaron los hombres, pero muy rápidamente se incorporaron también al voto las mujeres, pues esto hizo que naturalmente los partidos socialistas, que hasta entonces habían estado pues en una especie de limbo político, pues se convirtieron en grandes partidos, de los partidos de la izquierda, y crearon el sistema asistencial del estado de bienestar de que tanto se habla, que yo creo que eso es el socialismo. Y entonces, yo creo que esto, curiosamente, no se llevó a cabo muy violentamente. Las guerras mundiales tuvieron importancia, pero no se debieron realmente a luchas de clases, tanto como a luchas. Pues es difícil decir, pero yo creo que la implantación de la democracia creó una cantidad de tensiones. Por ejemplo, la democracia vino junto con el fascismo y con el comunismo. Eso fueron fenómenos que tuvieron Paralelos. lugar paralelamente, y además están muy íntimamente relacionados. Es decir, el fascismo es evidentemente una reacción de temor ante la democracia y temor a que la democracia traiga el socialismo o el comunismo. Entonces, las clases medias europeas, sobre todo, pues ven en Hitler y en Mussolini y en Franco y en tantos otros dictadores, ven la manera de parar esta cosa amenazadora que constituye la democracia. Entonces, es verdad que esto, en cierto modo, son cuestiones de clase, y que esto es, en cierto modo, unido al nacionalismo, lo que causa las dos tremendas guerras de la primera mitad del siglo XX. Pero, al final, afortunadamente, las guerras calientes se convierten en guerra fría, el fascismo prácticamente desaparece, y ahora se utiliza como gran insulto, pero no tiene mucho sentido hablar de fascismo hoy. Tenemos entonces tenemos esta segunda mitad del siglo XX, que es realmente pues casi diríamos un mundo feliz. Es decir, por una parte tenemos la Guerra Fría, que es mucho mejor que la caliente, sin duda, y además, pues en este momento, yo casi añoro a aquellos dirigentes comunistas, no a Stalin, no a Lenin, que eran unos verdugos, pero sí a estos dictadores grises pero prudentes, Brezhnev, Gorbachev, todos estos que realmente pues, eran mucho menos amenazadores, en realidad,
que este señor que los ha sustituido, Putin, que realmente ese sí que, yo lo comparo a Hitler, vamos, en el sentido de ser un nacionalismo acérrimo y un dictador además, igual que Hitler, resentido por haber perdido una guerra. Hitler había perdido, Alemania había perdido la guerra del 14 y Rusia ha perdido la Guerra Fría. Y entonces, pues este tipo realmente quiere resarcirse, ¿no? Está haciendo algo muy parecido a lo que hizo Hitler en los años 30. Oye, Gabriel, un juego que alguna vez me he planteado en algún artículo. Si Marx levantara la cabeza y viera cómo vive la gente en el siglo XXI, ¿tú qué crees que pensaría? ¿Que ha triunfado el comunismo? Bueno, la verdad es que, claro, Marx con todo, pues yo creo que era un tipo genial, pero claro, se equivocó muchísimo. Su teoría económica, realmente, como dijo de ella Schumpeter, está muerta y enterrada. Eso, vamos, eso no tiene el menor interés. Pero, en fin, algunas, a Marx se le puede interpretar como un socialdemócrata. Es decir, su discípulo, Eduard Bernstein, que fue uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana, pues en los años 30, ya que murió por entonces, dijo: he tenido razón, hemos tenido razón. Es decir, se podía hacer una revolución pacífica por medio del sufragio universal. Bueno, yo creo, como has dicho, y estoy, claro, estoy muy de acuerdo, Marx, yo creo que los últimos 20 años de su vida estuvo muy perplejo diciendo: no, lo que yo he dicho no va por ahí, porque la verdad es que él, que vivía en Londres, y se pudo advertir que el nivel de vida de los trabajadores estaba mejorando. Entonces dijo: bueno, entonces la ley de bronce de los salarios no se cumple, y entonces, es decir, todo mi sistema, es decir, en el sentido de que era un tipo muy inteligente, yo creo que efectivamente él dejó de escribir de teoría porque aquella teoría no funcionaba. Hizo, en fin, ya se metió en lo de se entusiasmó con la Comuna de París y todo esto en 1871, pero la teoría nunca terminó el Capital. Y yo creo que lo que dices es muy posible pues que sí, que hubiera dicho sí. Pues bueno, si es verdad que en la revolución violenta que yo anuncié no venía, pero en cambio ha tenido lugar una revolución más evolutiva, como ha ocurrido. Y que se vive, y que al final pues es lo que él buscaba, ¿no? Mejora de las condiciones. Creo yo que sí. Tampoco, es decir, a mí me ha interesado siempre mucho Marx, pero tampoco soy un marxólogo. No he leído todas las biografías y todo esto. A mí me da la impresión de que era un tipo muy difícil, muy vanidoso, tenía graves problemas. Yo creo que era un tipo muy neurótico, pero vamos... Pero un gran pensador económico. Un gran pensador, más que económico, yo diría social. Es decir, yo creo que su visión de la historia, el materialismo histórico famoso, eso me parece muy convincente. Pero eso, es decir, él daba importancia a la economía, pero su teoría económica realmente no... Sí, la teoría materialismo histórico, te refieres a que las fuerzas de producción acaban o cómo se organiza la producción en una sociedad determina la manera de pensar y la estructura jurídica y todo esto. Eso me parece que quizá no fue el único que lo dijo, pero en fin, siempre se le ve como el autor de esta teoría, y esta me parece que sí, así como la teoría del valor trabajo y la ley de los salarios ya están, vamos, que llevan un siglo o más de un siglo ya totalmente descartadas. No, es que no vale la pena volver sobre el tema. Oye, ¿qué es lo que impulsa el progreso? Porque todos en la izquierda y la derecha coinciden en la importancia de la innovación, pero la Unión Soviética desarrolló inventos notables, sobre todo en el terreno de la defensa, y su sociedad nunca pasó de un nivel de vida decoroso. No, bueno, eso es verdad. Es la innovación, pero la innovación con libertad para innovar y con beneficio para el innovador, claro.
Yo creo que ahí la teoría de Schumpeter así como la de Marx está completamente superada, la de Schumpeter está totalmente vigente. La creación destructiva. La creación destructiva, el hecho de que el afán de lucro, digamos, del genio técnico o del genio empresarial, que sabe poner en marcha una innovación que revoluciona el mercado, que le produce grandes ganancias y que después vienen la competencia, y la competencia generalmente hace que bajen los precios y que se mejore la idea, etc. Esto, vamos, que la libre concurrencia es una fuente de dinamismo, de eso no me cabe la menor duda. Ahora, yo quiero señalar una cosa que no se señala lo bastante. Toda la lógica del mercado libre y del juego de la oferta y la demanda, tan elemental pero tan cierta, no se da en los mercados financieros. Los mercados financieros no se regulan por sí mismos. Es decir, los mercados de productos consumibles tienen unas curvas de oferta y demanda que se portan como deben ser. Las curvas de demanda disminuyen con las curvas de demanda disminuyen con el precio, y las curvas de oferta aumentan con el precio y sobre todo con los costes marginales. Entonces tiene esa forma. Pero claro, en los mercados financieros no hay costes marginales. La producción de productos, la producción de dinero o de instrumentos de crédito no tiene, aquí no hay rendimientos decrecientes, se puede producir hasta el infinito, entonces no hay una tendencia al equilibrio en esos mercados. Y eso es lo que produce, por ejemplo, la famosa gran recesión del siglo XXI. Así, fue eso, es decir, claro, se pusieron todos a competir y ahí podían emitir toda clase de instrumentos que mientras el mercado se los absorbiera, aunque fueran unos instrumentos muy inseguros y realmente de muy mala calidad, el mercado se los admitía hasta que de repente se descubría que había pues eso, que donde se suponía que había crédito no lo había, etc. Entonces, ese es el problema. ¿Y eso cómo se soluciona para evitar que se repita? Requiere intervención estatal, claro. Que la creación de dinero es una cosa muy productiva, pero muy peligrosa. Entonces no tiene nada de raro que siempre el dinero haya sido objeto de un control estatal, porque claro, si a mí me dan, es decir, prácticamente, si todos fuéramos que pudiéramos crear dinero, pues sería el problema de los monederos falsos. Todo el mundo estaría creando dinero continuamente. Eso hay que ponerle un fin, un coto, y ahí sí que la teoría del mercado libre pues no funciona. Tampoco hay varios problemas en la teoría del mercado libre, sobre todo también el problema de las economías de escala. Cuando hay economías de escala, como es muy frecuente, sobre todo en la industria, pues hay una tendencia al monopolio. Y entonces, bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no una cosa, es decir, nuestros amigos liberales creen que los mercados son todos, están compuestos por pequeños productores que no influyen en el precio y tal y cual. Eso es cierto en muchos mercados, pero cuando hay economías de escala resulta que no, que las ventajas están en el tamaño, y entonces se crean oligopolios y tendencia al monopolio. Eso hay que admitirlo, porque es así. Entonces, es verdad que eso es efecto de la técnica, pero la técnica también puede favorecer la pequeña empresa. Todo depende un poco de la tecnología que hay detrás. Es evidente que para producir automóviles, pues o para producir periódicos, hace falta tener un mercado muy grande y una producción muy grande, porque si no los costes son enormes.
Eh, entonces hay que admitir que en esos mercados, pues la tendencia es al oligopolio y el Y oligopolio... hay que regular e intervenir. Claro, hay que regularlo también. Oye, ¿y qué piensas tú del Bitcoin y de todas las... Yo creo que eso es un camelazo. Pero vamos, eso lo piensa el amigo, bueno, Krugman, tiene un premio Nobel, eso es un engañabobos. Bueno, se ha convertido, pretendía ser un dinero sin banco central y Sí. dinero sin bancos, y se ha convertido en una reserva de valor en la que cree mucha gente. Bueno, claro, es decir, la palabra crédito viene de creer. Claro. Entonces, pero claro, todos los mercados financieros también, que también se dice fiduciarios, que fiducia viene de fe, Sí. y crédito también viene de fe, están basados en el crédito. Entonces, es verdad, si uno consigue convencer de que esos instrumentos de crédito que ha emitido son fiables, pues generalmente si la gente lo cree, lo son. Pero en el momento en que falla la fe por cualquier razón, porque Se vienen porque abajo, se emiten en unas cantidades excesivas, etcétera, etcétera, pues entonces vienen las grandes crisis. Pero vamos, es que esto ya ocurrió en el siglo XVIII, primero con el mercado de los tulipanes, pero también con la banca de Law famosa. Es decir, ocurrió lo mismo. Es decir, las burbujas de bolsa también, de repente una empresa se hace muy famosa y todo el mundo quiere comprarla, entonces suben los precios de las acciones, entonces eso es un gran negocio hasta que el precio sube tanto que se advierte que está muy por encima de las ganancias, de la rentabilidad del mercado, y entonces se viene abajo y pasa todo lo contrario. Pero Entonces, yo creo que... Bitcoin ni siquiera tiene un subyacente, o sea que no reparte dividendos, no... Nada, no, es lo que creo, que está basado simplemente en que mucha gente crea en ello y entonces suba. Es un poco, es la pirámide, Sí, pirámide. como el barón de Munchausen, ¿no? Sí, Que se sujetaba... que subir por los zapatos, con se los tira cordones de los zapatos. Exacto. Sí, es ese tipo de cosa. Yo por eso luego no me metería en eso, pero vamos, ni loco. Pero, es decir, ha ocurrido tantas veces. Ya, pero así es la condición humana. Oye, volviendo al tema del desarrollo, lo que no parece indispensable para el progreso es la democracia, ¿no? Con Franco crecimos más que en ninguna otra época y no somos una excepción. Ahí están Singapur, Corea y ahora China. Sí, eso es cierto. Eso ya lo pensé con gran dolor de mi corazón cuando vivía Franco. Pues claro, yo creía que la dictadura tenía que ser muy mala para el crecimiento económico, pero tiene ciertas ventajas. Porque claro, tiene unas ventajas importantísimas, y es que, claro, garantiza la estabilidad y garantiza la paz en los mercados y garantiza unos salarios modestos. Entonces, la inducción a invertir es muy grande. Es decir, hay mucho menos riesgo en un sistema dictatorial que en un sistema democrático de libre mercado. Eso no cabe la menor duda. El inconveniente es decir, afortunadamente no todos son ventajas en las dictaduras, es que generalmente pueden inhibir la creatividad, porque de un modo u otro tienen que imponer en algún momento pues controles de la mente, y muchos, claro, es decir, el pensamiento humano generalmente necesita cuanta mayor libertad mejor. Claro. Es muy difícil saber cómo va a venir eso y cuál es, por qué un filósofo, es decir, la libertad que tiene un filósofo puede producir en otra persona menos filosofía y más ideas que sean viables y que sean beneficiosas, provechosas. Pero evidentemente, eso es evidente,
para mí ya lo fue estando Franco, que había que oponerse a Franco por razones éticas, no por razones puramente ¿Y económicas. tú crees que esa represión de la creatividad puede hacer que China acabe encontrando un límite a su crecimiento, o tú crees que Sí. le va a acabar dando el sorpaso a Estados Unidos? No, yo creo que puede haber un límite a su crecimiento. Claro, de todos modos, los chinos son muy listos. Es que, y entonces yo tengo la impresión de que ellos mismos también se dan cuenta de esas limitaciones y tienen... mi impresión es que el Partido Comunista Chino, que ya no cree en el comunismo en absoluto, pero sí cree en mandar ellos, y entonces se llaman comunistas porque es una manera de justificar su dictadura, etcétera, etcétera. Pero, mm, claro, es bastante asombroso la facilidad que tienen pues, para mandar gente fuera, para relacionarse. No tienen esa cosa que tuvo Franco, aunque también Franco, hubo dos Francos. Es decir, que el año 1959 fue la divisoria. A partir del plan de estabilización, el franquismo era muy capitalista, y abrió las fronteras, permitió que entrara la gente y que los españoles se marcharan fuera. En fin, y los chinos, evidentemente, hacen lo mismo. Es decir, no quieren tener un control total como querían los soviéticos Sí. de sus ciudadanos. Entonces, es muy difícil saber exactamente cómo se irán adaptando estos tipos, que digo que me parece que son tan listos, a los problemas y cómo resolverán el problema, pues, de que los intelectuales chinos y que los intelectuales y los inventores y los pensadores, etcétera, se sientan coaccionados por la dictadura. ¿Cómo lo pueden resolver? Yo no lo sé, pero Sospechas que algo se les ocurrirá. si algo se les ocurrirá, la verdad. Es una... es decir, también lo que ellos se van a encontrar, yo creo que el problema de Tiananmen en 1989, fue en 1989, ¿verdad? Pues se lo van a encontrar de nuevo. Es decir, evidentemente un país tan desarrollado, con la vitalidad que tiene China, además, bueno, es que yo no sé, yo no soy racista, pero estos tíos son muy listos, lo han sido siempre. Incluso cuando tenían los mandarinatos y todos estos, eran unos subdesarrollados muy listos, y lo han sido siempre y lo siguen siendo. Entonces, pues es muy difícil saber por dónde saldrán. A mí me parece que es decir, bueno, por ejemplo, en el caso de Franco, pues el propio Franco parece que en sus últimos años se dio cuenta de que la dictadura no podía, que decir, que cuando él muriera, Claro. él ni siquiera pensaba que tuviera que sucederle un dictador como él. Y la verdad es que, claro, él eligió a un rey que podía ser un rey, pues eso, Sí. democrático y constitucional. Eh, entonces, ¿qué pueda pasar en el crecimiento chino? ¿Qué podrá pasar también dentro? Indudablemente tendrán unas minorías que quieran la democracia. ¿Y cómo podrán contrastarse las dos tendencias? Eso me parece un gran problema. Un tema sobre el cual yo pienso, pero no encuentro una No solución, llegas a una una respuesta. conclusión. Sí. Oye, tú sufriste la represión del franquismo en tus propias carnes, estuviste en la Sí. cárcel, Sí. acabaste autoexiliándote, Sí. pero no compartes la obsesión del actual gobierno por resucitar No, los horrores de la dictadura, ¿no? me parece un truco de muy baja ley. Es buscar el coco. Duérmete, niño, que viene el coco. Pues es que es esto. El franquismo se acabó y se ha terminado. Y afortunadamente,
Es decir, podrá haber movimientos de derecha, los señores de Vox serán de derecha, pero vamos, no tienen idea. Hombre, a lo mejor nostálgicos del franquismo hay, como puede haber nostálgicos de lo que se quiera, ¿no? El comunismo. Del comunismo, O de que a Stalin. mí me parece, de cierto modo, más peligrosos son los nostálgicos del comunismo que los del franquismo. No, eso se acabó, bueno, eso, al fin y al cabo, yo lo dije, yo lo he dicho en un artículo hace poco en The Objective, creo que lo he dicho en algún otro momento, en algún libro. Al fin y al cabo, corresponde un poco a estos regímenes autoritarios que tienen lugar después de las revoluciones. Yo creo que la revolución, que la república y la guerra civil son una parte de la revolución española que tuvo lugar en el siglo XX y que después de este periodo revolucionario, pues vino una guerra civil, como ocurrió en Inglaterra y como ocurrió en cierto modo en Francia también, y después vino un régimen autoritario. Bueno, pues el régimen autoritario fue lo de Franco. O sea, en Francia fue Napoleón. Claro, el siglo XX español sería una reproducción a gran escala o en gran formato de lo que fue la Revolución Francesa, que sería más avanzado. Eso es lo que yo creo. Son las fases. Claro, son fases. Y Franco sería Napoleón, exacto, salvando las distancias. O Cromwell, claro. Sí, una cosa así. O Bismarck. Claro, eso yo me acuerdo, en algún sitio dije, bueno, unos tienen más suerte con los dictadores y otros menos. La verdad es que Franco pues era un tipo, en muchos aspectos, muy lamentable, pero evidentemente una cierta, ¿qué le diré? Pues una cierta serenidad, una cierta habilidad para mantener una situación y, al fin y al cabo, pues encauzar. Es decir, es difícil saber si el plan de estabilización, yo creo que él se resistió mucho al plan de estabilización, pero al final se dejó convencer. Sí. Y al cabo de unos años estaba convencido de que se lo había inventado él. Que yo eso recuerdo que en algún discurso se lo atribuyó cuando daba la impresión de que fue muy difícil convencerle y porque parece que fue importante que Navarro Rubio fuera militar. El ministro de Hacienda era militar y entonces a él le escuchaba. Es decir, Franco le escuchaba porque era militar. Claro, Fabián Estapé, no sé si has leído. Me parece que era Fabián lo que en sus memorias dice que efectivamente el Franco no entendía nada de economía. A pesar de que luego, hablando con otros economistas, me decían que sí, que él se había interesado por la economía y que en una temporada durante la República había incluso asistido a clases, clases de economía. Pero bueno, Fabián, esto lo decía Juan Velarde, lo de que sabía algo de economía. Fabián Estapé decía que no tenía ni idea, pero que decía, se nos fastidió la cosecha de naranjas en el año 57, era la única fuente de divisas y la idea de volver otra vez al gasógeno lo aterraba. Claro. Y entonces dijo, lo que sea. Y efectivamente. Y Fabián Estapé contaba que había determinados políticos a los que él escuchaba, y uno era Navarro Rubio, y no sé cuál de ellos fue el que fue a venderle que teníamos que tener un cambio realista con el dólar, porque Franco decía que el dólar 20 pesetas por razones patrióticas. Razones patrióticas, ese tipo de cosas, sí. Sí, claro, es muy difícil saber exactamente lo que sabía, pero evidentemente ahí se dio cuenta y cedió. Y luego, yo eso sí recuerdo en algún discurso en los años ya después de la venida del Banco Mundial y todo, porque dijo que parecía que era él el que había patrocinado claro. el plan de estabilización. Sí. Claro. Oye, ¿y a qué atribuyes el atraso secular de España respecto de los países centrales de Europa? Porque hubo un momento en que fuimos una gran potencia. Y en el siglo XVIII parecía que volvíamos a estar a la par con el Reino Unido y con Inglaterra y con Francia. Sí, pero no lo estábamos. Bueno, hay que tener en cuenta que el sur de Europa, a partir del siglo XVII sobre todo, se atrasa con respecto al norte muy claramente. No es solo, bueno, es España y Portugal.
y Portugal incluso tiene un cierto retraso con respecto a España, pero vamos, Italia tampoco tiene una ejecutoria muy brillante y no hablemos de Grecia. Es decir, ¿por qué? Bueno, en parte hay una razón física y es que la revolución industrial vino acompañada por una revolución agrícola que realmente este clima seco, poco lluvioso del sur de Europa, pues no facilitaba. Es decir, las verdes praderas donde se podía cultivar y a la vez tener vacas y todo esto. No generaba excedentes como para... No generaba los excedentes. Es decir, los rendimientos de los cereales eran muchísimo más bajos en el sur. En el tiempo de los romanos era diferente porque el norte era tan boscoso que no era cultivable, pero luego cuando fueron talando bosques y haciéndolo cultivable, resultaba que daba mucho mayor rendimiento los cereales en el norte que en el sur. Y eso yo creo que fue pues hay un problema físico ahí que uno dice, ¿y por qué cuando los romanos era al revés? Pues por eso, porque claro, es decir, los que crecieron mucho fueron los del norte, en gran parte porque aprendieron a hacer este cultivo, el arado pesado, y que permitía cultivar pues, esas llanuras muy húmedas, y luego pues que además porque quitaron muchos bosques y los convirtieron en terreno arable. Pero luego también yo creo, francamente, que los protestantes, el protestantismo, era mejor que el catolicismo. Porque, claro, el protestantismo causó una enorme cantidad de luchas internas, intestinas y tal. Pero al no haber un dogma y un monopolio del pensamiento como tenía la Iglesia romana, pues eso, es decir, ¿cuántos españoles inteligentes, desde Spinoza a Juan Luis Vives, etc., se fueron al norte porque allí había más libertad de pensamiento? Yo creo que la contrarreforma en España fue catastrófica, y también un poco en Italia, que también a Galileo le obligaron a decir que el Sol era inmóvil, etcétera, o que la Tierra no giraba alrededor del Sol. Pues yo creo que se juntan estas dos cosas. Sí, la baja productividad. La baja productividad agraria y después también pues la opresión del pensamiento. Yo creo la contrarreforma y la Inquisición. Yo la Inquisición creo que es muchísimo más culpable de lo que dicen los historiadores. Ahora ha habido una serie de trabajos cuantitativos demostrando que las zonas donde más actuó la Inquisición fueron más atrasadas dentro de España. Hay un trabajo de 3 tíos, Drelikman es uno de ellos, que es argentino, pero hay un español también, que han hecho un trabajo cuantitativo de correlación muy bien hecho, y que apoya lo que yo he pensado siempre, que la Inquisición. La Inquisición fue un obstáculo tremendo. Oye, es que tengo aquí un montón de cosas que quería preguntarte, y pues tenemos 20 minutos para acabar. Sí. El papel de los intelectuales. Por aquí pasó hace poco Benito Arruñada y se quejó de que los intelectuales han tenido un papel lamentable en la historia de España, pero no se refería a Javier Bardem o a Pedro Almodóvar, se refería a Ortega y Gasset y a toda la generación del 98, porque decía, entre otras cosas, que despreciaban el comercio, despreciaban la economía. Yo no estoy muy de acuerdo. No se puede esperar que un filósofo sea un economista. Pero sí es verdad que Ortega, a quien yo admiro enormemente, sí que al comerciante, en fin... Bueno, es posible, pero bueno, tampoco que no le puedes pedir a un filósofo que sea un economista.
y a veces los economistas tampoco saben mucho filosofía. Yo no, en eso no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que sí es que en España, hasta muy pasada la guerra civil, los economistas tienen muy poco peso, no hay facultades de economía, y hay muy pocos economistas brillantes, eso es cierto. Sí, después, fue en los años 60 realmente cuando de repente aparecieron unas generaciones que sabían economía, pero aún así, hombre, tenemos el amigo Ramón Tamames ha estado predicando las virtudes del proteccionismo en su manual durante muchos años. Luego lo ha quitado, pero durante mucho tiempo se explicaba el inicio de la industrialización gracias al proteccionismo. Bueno, eso es decir, yo creo que no son los intelectuales, son los economistas los que también han sido muy... Es decir, las ventajas del proteccionismo se han explicado hasta los años 60 del siglo pasado. Sí, eso es una de las luchas que teníais los que volvían. Sí, yo me acuerdo que eso... que Ramón, yo le quiero mucho y ha hecho muchas cosas que estaban muy bien, pero vamos, de teoría económica no estaba... Y digamos, el dogma del intervencionismo era muy fuerte, ha sido muy fuerte hasta hace muy poco. Oye, y aquí nosotros mismos nos estamos aquí autoflagelándonos porque es muy típico de los españoles, pero hace poco el ministro de Asuntos Exteriores pedía perdón por el dolor y las injusticias que se cometieron en la conquista de México, algo que te produjo estupor a ti. Yo viví en México y estuve casado con una mexicana. México es un país por el que tengo una gran simpatía, etcétera, etcétera. Pero vamos, estos tíos, es decir, el señor López Obrador y la señora Sheinbaum, pues están haciendo demagogia barata. Es decir, y en los países americanos en general apelas al colonialismo en cuanto un país europeo no dice lo que tú quieres, y sobre todo, pues en fin, exactamente igual que el señor Pedro Sánchez que ve franquistas por todas partes, pues estos ven colonialistas por todas partes. Es absurda la postura de México, cuando además, es decir, yo reconozco que los aztecas tenían grandes virtudes, pero vamos, eran antropófagos, que esto es así. Entonces hay que leer a Bernal Díaz del Castillo y al propio Hernán Cortés, y dice, pero que estos tíos se comen a la gente, le sacan el corazón. ¿Esto qué es? Estos ídolos hay que acabar con ellos. Entonces, bueno, yo comprendo que son conquistadores, pero vamos... Es demagogia barata, y pedir perdón es por este señor, este ministro de Exteriores que tenemos, me parece que es un hombre muy poco culto y un poco sectario. ¿No? Sí, sobre todo hace la voz de su amo. Entonces su amo está intentando darle coba a los de Morena, el partido del señor López Obrador, que precisamente le está causando ahora una serie de problemas, porque los del PRI, los del Partido Tradicional Revolucionario Mexicano, están indignados con Sánchez porque Sánchez quiere desplazarles y colocar a Morena en su lugar en la Internacional Socialista. Y ahora le están llamando corrupto y toda clase de cosas estos. Es decir, como siempre, se está metiendo en unos charcos por ser un hombre muy poco culto, por pensarse muy poco las cosas y ser un demagogo. No tiene ninguna razón. Yo siempre lo digo. Es que entonces nosotros podríamos decirles a los italianos que vengan a pedir perdón por lo que hicieron los escipiones aquí en Numancia, etc. Hombre, pero son cosas absurdas, ¿no?
¿Y qué te parece, ya que hablas de Pedro Sánchez, qué te parece cómo va España? Porque crecemos más que nadie en Europa, pero también estamos entre los primeros países en carencia material severa y en cosas. Claro, es que crecemos porque crece la población. Es decir, pero no crecemos en renta per cápita, crecemos en renta, punto. Pero es un crecimiento bastante irreal. Es decir, para un economista, para un verdadero economista, lo que importante es la cifra per cápita. Y entonces ahí no estamos tan brillantes. Y después, además, a mí me hace mucha gracia, pero el motor de la economía española es Madrid. Y Madrid no es precisamente un feudo del señor Sánchez. Claro, donde se aplica que en Madrid... En la política está continuamente peleándose con la señora Ayuso, porque la señora Ayuso es liberal y les parece que es una economía, un sistema económico muy malo. Pero luego, sin embargo, se atribuyen los méritos que tenemos en gran parte por esta señora, que no será una gran economista, pero tiene sentido común. Y ya la verdad es que el PP, que es un partido un poco ridículo, pero que la verdad es que en Madrid ha funcionado. ¿Por qué dices un poco ridículo el PP? Porque parecen tontos. Yo siempre digo que si a Pedro Sánchez le dirían que elija cómo tiene que ser el partido de la oposición a él, diría, el señor Feijóo. Pero vamos, parecen tontos. ¿Por qué? Porque no aportan alternativas. Porque no saben discutir, porque no saben. ¿Qué le dirías tú a Sánchez si tuvieras en una sesión de control? O sea, ¿qué le reprocharías? Bueno, vamos a ver, no sé, ahora me lo dices. Con mi mujer tenemos una cantidad de invectivas contra Sánchez tremendas. Y ahora, pues prácticamente todo, pero en fin, por ejemplo, bueno, la cantidad de mentiras y la cantidad de cosas. Me decía, eso de, no son mentiras, son cambios de opinión. Y digo, oiga, un político cuando cambia de opinión o dimite o convoca elecciones. Pero si no dimite y no convoca elecciones, no es cambio de opinión, es mentira. Porque claro, si usted me dice, no, elíjanme porque yo voy a negarles la amnistía a los separatistas. Y lo primero que hago cuando esto es darle la amnistía. ¿Eso no es mentir? No, es que he cambiado de opinión. Pues si ha cambiado usted de opinión, disuelva a las Cortes y someta este cambio de opinión a los votantes. Claro. Y el que estemos sin presupuestos y que haya perdido la mayoría parlamentaria... O sea, claro, eso es un escándalo absoluto, es decir, indica la total falta de principios democráticos de este señor, que no los ha tenido nunca. Pero, en fin, yo creo que se podrían decir muchísimas más cosas, muchísimo mejor dichas, de cómo se la dicen estos señores del PP, que siguen creyendo que tienen que pedir perdón, piden perdón por existir. Y eso es en política no se puede ser así. El Pedro Sánchez, que tiene tantísimo que ocultar y tal, sin embargo, es un echado para adelante, ¿no? Sí. Es mentira, con el pasado, con los prostíbulos, todo, en fin, lo tiene todo, las mentiras, bueno, la corrupción por todas partes. Sin embargo, va por ahí pisando fuerte. En cambio, los otros que no tienen, tienen eso de la Gürtel, pero bueno, de la Gürtel fue nada comparado con esto. Pues sin embargo parece que tienen que pedir perdón. Oye, ya la última pregunta, no puedo dejarte ir sin que me digas tu opinión de Trump, de Donald Trump. No, me horroriza. ¿Te horroriza? Hombre, no, es un personaje lamentable, pero terrible además, porque es difícil entenderle. Es un personaje que raya en la demencia. Pero bueno, es decir, aparte de que está subvirtiendo, es un poco como Sánchez, es un Sánchez americano, que está subvirtiendo la Constitución, está subvirtiendo las leyes, está realmente incómodo. Es un tipo que verdaderamente no es un demócrata. Lo que pasa es que para ser presidente tiene que
que aceptar la maquinaria democrática, pero a él no le gusta eso. A él lo que le gusta es Putin, Xi Jinping, todos estos, Xi Jinping, los sí. dictadores le encantan a este tipo. Es con dice que los europeos somos unos decadentes y tal, y quien está a gustos con esos tíos. Y claro, eso es tremendo, porque en cierto modo yo no entiendo su cabeza. Yo creo que es un hombre muy poco inteligente, y sobre todo que no ha pensado profundamente nunca sobre nada. Y aparte también yo creo que es un hombre desclasado. Es decir, me da la impresión de que también odia a las élites intelectuales y a las élites, incluso a las élites, punto. Porque a pesar de que siempre ha sido un niño rico, pero ha sido un niño rico que, visto un poco como nuevo rico por los viejos ricos norteamericanos. De modo, yo creo que es un tipo realmente muy desagradable. Y luego, vamos, vamos, lo ha dicho muchas veces, para la democracia está siendo un tiro en el pie completamente. Porque claro, es decir, los aliados naturales de Estados Unidos son las otras democracias, pues casi todas europeas, también algunas asiáticas. Pero claro, yo comprendo los reproches y comprendo que se queje de que los europeos hayan estado, como digamos, casi gorroneando Porque lo hemos estado, ¿no? Hombre, de hecho sí, en materia de defensa, pues que inviertan los americanos y nosotros estamos detrás de ellos. Hemos hecho, ha sido una postura absolutamente ridícula por parte de los europeos y muy criticable. Pero bueno, pero de ahí a que resulte que son casi los enemigos, No. claro, porque ¿qué se cree? ¿Que el señor Putin y el señor Xi Jinping le van a apoyar a él? No. Hombre, en absoluto, nunca. Es decir, nada más que ver cómo le trata el mismo Putin. Ya. Le miente, le engaña. No, es un tipo realmente lamentable. Lo que pasa es que la izquierda norteamericana también ha sido lamentable, porque realmente ha perdido las elecciones. No es que haya ganado las elecciones Trump, es que han perdido Con el juego este... los demócratas, con el woke y con estas... Es decir, es un partido también que está prácticamente un poco en disolución. No sabe muy bien lo que son el Partido Demócrata ahora, qué tipo de izquierda son, si es que son de izquierda, Claro, o qué porque demonio. el tema de lo políticamente correcto es terrible. también es un atentado contra la libertad de expresión. Claro. Entonces, sí, yo estoy pensando bastante acerca de esto, de que la ilusión que nos hacía el pensar que al acabarse el comunismo, acabarse la Guerra Fría, iba a triunfar la socialdemocracia y resulta que no, que ha sido un desastre y que estamos, en cierto modo, yo con una cierta nostalgia de aquellos comunistas sensatos que amenazaban con la bomba atómica, pero que era evidente que no la querían emplear y que no querían líos, comparado con este tipo que parece un Hitler. Putin, ¿te refieres? Putin, Claro. sí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Nada, Acabamos en un encantado. tono un poco bajo, pero ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, Gabriel. Lo mismo te digo. Me impresiona, sabes más de mí que yo. ¿eh? Es mi obligación, es mi Me has obligación. recordado una serie de cosas en la introducción que ya se me habían olvidado.